Estamos otra vez aquí, jóvenes de noveno. Ahora vamos a hablar sobre las figuras literarias que corresponden a la unidad 4 y son la metonimia, similicadencia, calambur y paronomasia. En la reflexión tenemos la frase que dice: eres el artista de tu vida, no le des el pincel a nadie. Pues un poco más sobre lo que hemos venido hablando, la responsabilidad sobre las decisiones que tomamos, ser personas activas y no solo reactivas, no solo esperar a que las cosas nos pasen, sino propiciar que cosas positivas ocurran en nuestra vida. Bueno, empezamos. La primera figura es la metonimia, que prácticamente se estudia en todos los grados. Seguramente recordarán algo sobre ella. La definición dice que es la figura literaria en la que a una idea o cosa se le da el nombre de otra, pero que entre ambas existe una relación de significado. Recordemos que semántica hace referencia al significado de las palabras. Citaremos a continuación unos ejemplos de metonimia y bueno, tenemos que recordar que lo que está subrayado en este caso es la relación que se establece entre esas dos cosas. Aquí, por ejemplo, dice autor por obra. Quiere decir que mencionamos al autor, pero en realidad nos estamos refiriendo a su obra. Lo importante que no debemos olvidar sobre la metonimia es que en las relaciones que planteamos, lo que está en primer lugar es lo que sí se dice y en segundo lugar a lo que queremos referirnos. Mi compañero leyó a Virgilio, es decir que leyó una obra de ese autor. En el otro, continente por contenido, mencionamos o decimos el continente, pero hacemos referencia a su contenido. En este caso, deseaba tanto fumarse una pipa. El continente o recipiente es la pipa, pero lo que se fumó es el contenido que estaba dentro de ella. Entonces, reiterar eso. En primer lugar, se escribe lo que sí decimos y en segundo lugar a lo que estamos haciendo referencia. Vamos con más ejemplos de metonimia. Este dice causa por efecto. A ella le hizo daño el sol. Yo les he subrayado lo que sería el primer elemento de la relación. En este caso la causa es el sol y el efecto que produce es el calor. Es lo que yo les he escrito aquí entre paréntesis. Entonces, lo que sí decimos, la causa, está escrito en el ejemplo, ¿verdad? Que ustedes lo ven aquí con otro tipo de letra. Y lo que no decimos, pero es a lo que nos referimos, está entre paréntesis. Causa el sol, efecto el calor que produce. En el otro sería lo opuesto, efecto por causa. Efecto, pan, causa, trabajo. Mucha gente carece de pan, es decir, mucha gente carece de trabajo. Trabajo sería lo que produce o lo que genera o causa tener pan o tener comida. Entonces, por eso decimos efecto por causa. La segunda figura que vamos a estudiar es la similicadencia. Esta se trata de utilizar al final de oraciones, cláusulas o versos, palabras que tengan sonidos parecidos o semejantes porque proceden de un mismo accidente gramatical. O sea, tendrían que estar dentro de la misma categoría gramatical. Y antes de pasar a los ejemplos, recalcar que puede utilizarse en verso o en prosa. Por eso habla de oraciones, cláusulas o versos, porque no necesariamente solo en verso se va a usar la similicadencia. Ahora sí, el primer ejemplo. Pasemos el tiempo libre leyendo, las noches descansando, las horas hábiles trabajando y los momentos con quienes queremos amando. Vean, este texto no está en verso. Y al final de cada oración, que está separada en este caso por punto y coma, aparecen las palabras que yo les he subrayado: leyendo, descansando, trabajando, amando.
Son 4 verbos distintos en el mismo accidente gramatical que sería el gerundio. Leyendo, descansando, trabajando, amando. Verbo leer, descansar, trabajar y amar. En el otro ejemplo, tampoco está en verso. Fieramente existiendo, ciegamente afirmando. Otra vez tenemos el verbo en gerundio, se los he subrayado. Y a los otros 2 ejemplos sí ya los vemos en verso. Montes de agua lo combaten, vientos opuestos lo azotan, ardientes rayos lo alumbran, continuos truenos lo asordan. Hasta aquí hemos visto coincidentemente, no es que así tenga que ser, son verbos todos. Pero en el siguiente ejemplo vean que el accidente gramatical que genera la similicadencia no es un verbo sino sustantivo. Por sus ojos, María, por sus brazos, Alicia, por sus besos, Lucía, y por toda ella, Felicia. Entonces, al final de cada verso tenemos sustantivos que hacen que se produzca la similicadencia o, bueno, que la similicadencia hace que el texto tenga ritmo, musicalidad. Y eso también se genera a través de la repetición. En este caso en particular, pueden ver que hay otra figura que es el paralelismo. Se repite la estructura gramatical de preposición, determinante y sustantivo. Y eso pues también le da más musicalidad al verso. Pero la figura de hoy, que es la similicadencia, es utilizar al final de oración en versos o cláusulas sonidos semejantes que se producen porque usamos la misma categoría gramatical. Tenemos aquí la tercera figura, que es el calambur, y que básicamente consiste en un juego de palabras. Dice la definición que se modifica el significado de una palabra o de una frase al agrupar las sílabas, produciendo ambigüedad. Pero esa ambigüedad o equivocación es intencional, es decir, queremos jugar con las palabras, ¿verdad? Por eso el ejemplo, si el rey no muere, el rey no muere. Si notan, hay repetición de sonidos al unir y separar ciertas sílabas. En este caso sería reino y aquí reino. El otro ejemplo dice las obras de ayer o las sobras de ayer. Entonces bueno, al momento de decirlo hacemos énfasis en cierto sonido con el propósito de generar la confusión. Veamos 2 ejemplos más de esta figura que es el calambur y dice mi madre está barriendo o mi madre está barriendo. El siguiente, no se aburra o no sea burra. Notamos entonces que el propósito es pues jugar con las palabras, ¿verdad? Para generar ambigüedad. Se puede interpretar de una manera o de la otra. La cuarta y última figura que estudiaremos hoy es la paronomasia y su nombre deriva del uso de parónimos o palabras que tienen sonidos parecidos. Tiene que ver también con el juego de palabras. Aquí también hablamos de repetir sonidos. Entonces, estas figuras son del plano fónico, es decir, afectan el sonido de los textos. El ejemplo, tardón en la mesa y abreviador en la misa. Noten que lo único que cambia es una vocal, mesa, misa. Por la trampa de la rampa terminé como estampa. Notarán que hay muy pocas diferencias entre las palabras que están subrayadas. El propósito es que haya un sonido similar. En la Buena República el sacerdote ora, el labrador ara. Presa del piso sin prisa, pasa una vida de prosa. Noten, solo cambia una vocal. Presa, prisa, prosa. Entonces, esta ha sido la cuarta y última figura en la que lo que trataremos
o lo que deberán hacer al crear ejemplos, si se les pide, es usar parónimos, palabras con un sonido parecido, aunque su significado es distinto. Este ha sido el contenido correspondiente a esta clase. Si tienen alguna duda, algún comentario, ya saben dónde pueden hacérmelo llegar.